Ben, como se fóramos unha boa compañía aérea, empezamos con 15 minutos de adianto, o que nos vai a permitir facer unha exposición máis acompasada no tempo e deixar máis tempo para as posibles preguntas que xurdan despois da intervención do profesor Juan Antonio García Galindo. El foi moitas cousas na vida. É imposible detallar todo o que fixo porque senón a conferencia daría eu, non a daría el. Pero, en cualquier caso, eu quero agradecer moito a súa presenza porque considero que é unha persoa que nos pode arroxar moita luz e moita intensidade intelectual sobre un concepto que a él lle apasiona e a min tamén. É o concepto de definir os tempos, os espazos, dentro do contexto da comunicación. É verdade que lle pedimos unha profundidade un pouco máis intensa na comunicación cultural, pero é unha trayectoria que leva desenvolvendo desde moitos anos. El foi no mundo da xestión académica decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Málaga e agora vicerreitor. Non sabes onde te has metido, te lo digo yo. Yo te veo bien. Gracias, gracias. Y en cualquier caso, te quiero agradecer mucho que hayas hecho un hueco en tu agenda para estar con nosotros y hablarnos de lo que realmente nos gusta a todos, que es de comunicación y no de políticas universitarias, encierros y cosas de estas, ¿no? Entonces, yo quiero dar la bienvenida a Juan Antonio y bueno, rogo que escoite con atención porque va a ser realmente una conferencia muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, José. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, mi agradecimiento a los organizadores por la invitación para estar en este acto, profesor José López, con quien además me une una larga ya relación académica y personal, con el profesor José Pereira, con quien hemos compartido incluso batallas académicas en el ámbito de la Conferencia de Decanos y de la Asociación Española de Investigación, perdón, de titulaciones con información y comunicación, me confundo con la asociación hermana de la AEIC, ¿no? Fíjense, en un congreso sobre sociedad digital como este, me vais a permitir que haga una intervención analógica, es decir, que haga una intervención tradicional. Y no voy a utilizar PowerPoint, aunque al final pues haga una intervención un tanto deslavazada, pero lo que yo pretendo esta mañana es sobre todo proponer ideas y planteamientos más que demostraciones de carácter empírico, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me voy a atrever pues, a hacer una serie de reflexiones y consideraciones en torno a las tres variables que enuncia la jornada, que es en el título de mi intervención, que es tiempo, espacio y comunicación en la sociedad digital. Quizás el título de esta presentación contiene ya de entrada una cierta reiteración, pues hablar de comunicación y de sociedad digital pues es lo mismo, ya que el término sociedad digital engloba al de comunicación. Desde mi punto de vista, no hace falta que insista en el hecho de que la sociedad digital es una sociedad que se construye sobre la comunicación en el momento de desarrollo de las tecnologías digitales, ¿no? De modo que mi objetivo principal va a ser hacer algunas reflexiones sobre las relaciones entre estas tres variables, tiempo, espacio y comunicación en la sociedad actual, que es, sin duda, que duda cabe, una sociedad marcada por el uso extendido de las tecnologías de la información y de la comunicación. No obstante, quiero apuntar algunas premisas que sirven para entender al menos el enfoque desde el que yo voy a hablar. La primera premisa es que mi punto de partida como investigador de este fenómeno o como observador, si quieren, de este fenómeno no es en absoluto tecnocéntrico. Es decir, no creo de ninguna manera que la tecnología sea el motor único de las transformaciones sociales, sino que, por lo general, son otros factores de índole económico, social y político y, sobre todo, histórico, que es además donde yo suelo encontrar personalmente la respuesta a las interrogantes que a mí me surgen del análisis de la comunicación social. Parto incluso de dos supuestos fundamentales, a mi entender. En primer lugar, que nos encontramos en una nueva fase del capitalismo, basado, eso sí, en las tecnologías de la información y de la comunicación, un capitalismo superador, si quieren,
del capitalismo industrial clásico, que aún pervive y lo hace además, pervive incluso con fuerza en las grandes potencias mundiales. Y hay que decir una cosa, es decir, cuando se produce, por ejemplo, el despegue industrial del sector secundario, por entendernos, las grandes potencias, por ejemplo, mantuvieron en el siglo XIX y en el siglo XX una agricultura tecnificada y productiva, no abandonaron el sector primario. En la actualidad, pese al desarrollo del sector terciario, del sector servicios y del gran desarrollo de las TIC, las grandes potencias, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Japón, de ninguna manera han abandonado las industrias tradicionales, simplemente las han complementado. Por lo tanto, la primera idea que acabo de señalar, o es la primera premisa, es que desde mi punto de vista, donde sí nos encontramos, o sea, seguimos encontrándonos en el capitalismo como modo de producción dominante y estamos simplemente en una fase distinta, no en una nueva sociedad, sino en una fase distinta del capitalismo. En segundo lugar, que la globalización económica y de distribución de productos a escala mundial es un hecho y es verdad que con ello se han globalizado los usos y los hábitos de consumo. Y, en tercer lugar, que las economías dependientes y las brechas económicas a escala no solo mundial son también una realidad. Es decir, para mí este es el panorama sobre el que se ha de asentar el análisis de la sociedad de red o sociedad digital. Una de las ventajas, precisamente, yo creo que lo han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra, es contar componentes. Una de las ventajas de estas jornadas es justamente contar componentes de tradiciones científicas diferentes, porque eso permite variedad de enfoques sobre un tema común que nos une simplemente para el análisis, la reflexión o la investigación. Me considero un observador atento, pero crítico de la evolución tecnológica por una razón, simplemente por mi formación de base como historiador. Mi posición, por tanto, en ese sentido, no puede ser nunca tecnocéntrica porque mi visión, mi perspectiva de la tecnología como de otros aspectos de la realidad es una visión diacrónica, digamos, que tiene que hacer compatible la visión estructural del momento con una visión diacrónica donde aparecen reflejados claramente los cambios sociales y no hay cambios sociales inmanentes ni tecnológicos en la historia. Inclusive, desde mi punto de vista, la propia definición de la sociedad actual a partir de términos como sociedad de la comunicación, sociedad del conocimiento, sociedad digital, sociedad tecnológica, que puede satisfacer a muchos investigadores, no lo dudo, no las comparto en absoluto, aunque yo, por supuesto, comprenda que esa es una característica de la sociedad actual. Yo personalmente sigo anclado en las periodizaciones clásicas de la historia y entiendo, porque la historia sigue su curso, no se ha acabado, y entiendo que hoy por hoy el denominador común de nuestra sociedad globalizada es el hiperdesarrollo del capitalismo y su consolidación como modo de producción dominante en el que el capitalismo financiero sigue desempeñando todavía una función básica de sostenimiento del sistema y en el que, sin lugar a dudas, las tecnologías, las TIC, han venido a ocupar un lugar prioritario tras la reconversión paulatina del modelo industrial propio de los siglos XIX y XX. Quiero decir con ello que hemos de ser precisos, de mi punto de vista, en el análisis e incluso en la nomenclatura, porque eso puede condicionar la investigación. Por tanto, los factores que explican, a mi entender, el actual modelo de organización social no solo es tecnológico, sino también no son solo tecnológicos, sino también económicos y políticos. Fíjense, abandonar desde mi punto de vista la terminología clásica, eludir hablar de fase superior del capitalismo, de hiperdesarrollo del capitalismo, impide, desde mi punto de vista, reconocer con claridad
los mecanismos de funcionamiento del sistema económico y político actual. Y por el contrario, utilizar las nuevas denominaciones antes referidas de sociedad de la comunicación, sociedad digital, otorgan un carácter eufemístico al significado del modelo social que estamos etiquetando. No lo digo yo, lo ha escrito Héctor Schmuckler. La ideología de la técnica ha realizado una jugada maestra al sustentar que todas las ideologías han concluido. La tecnología, en realidad, sigue este autor, intenta marginarse del campo del discurso, lugar de la ideología y la disputa, para erigirse como transparencia. Impone hablar de ella solo y solo de ella misma, en un, dice él, tautológico ser lo que es, que la instala en un ámbito de sacralidad indiscutible. Fíjense, incluso añade este autor, la tecnología desdibuja su lugar en la historia construyendo su propia historia, que aparece como una sucesión de triunfos del hombre sobre lo que le rodea. Fíjense, ahora mismo hablamos de historia de la sociedad de la información, ya empezamos a hablar de historia de la sociedad de la información, de historia de la sociedad digital y excluimos otros factores que no sean los tecnológicos. Ahí estamos construyendo una historia al margen de la historia, una historia exclusivamente de la tecnología que no nos va a dar nunca las claves para entender acertadamente el papel que la tecnología desempeña en la explicación de las sociedades. Fíjense, la sociedad digital no es necesariamente una sociedad mejor, entre otras cosas, y es por utilizar el término acuñado, porque las tecnologías no han solucionado los grandes problemas del mundo. Ustedes saben que incluso puede ser controvertido que yo me sitúe en esta posición, entre otras cosas, porque no es bien visto socialmente, es decir, ni incluso académicamente. Hay tendencias dominantes en la academia, tendencias dominantes en la sociedad, incluso que pretenden analizar la cultura y la tecnología desde un prisma, como he dicho anteriormente, sacralizado. Los grandes problemas, desafortunadamente, siguen estando ahí. Durante la Revolución Industrial, hablo de la primera y segunda fase de la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX, las máquinas no solucionaron el paro, como ustedes saben, sino todo lo contrario, ni la pobreza. Sirvieron, eso sí, para la acumulación de capital en manos de las élites económicas que se reinvirtió, obviamente, en la modernización de la industria. Del mismo modo, yo entiendo que las TIC no impiden por el momento, evidentemente mi posición no es contraria a la tecnología de ninguna manera, que nadie lo entienda de esa forma, sino simplemente trato de posicionarme desde mi perspectiva personal en una posición más cauta y, sobre todo, crítica. Del mismo modo, digo, las TIC no impiden por el momento la solución de los males que aquejan a la sociedad actual. Las posibilidades son muchas, evidentemente. Las posibilidades que abren las TIC a la participación social, la facilidad de acceso a los servicios, a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que mis compañeros sabrán explicar mejor que yo todas las ventajas que tiene esta sociedad de red, pero desde mi punto de vista esas posibilidades, que son muchas, no impiden por el momento solucionar problemas como el fracaso escolar, por ejemplo, el fracaso de la propia institución educativa, la posición de la universidad, de la institución educativa en el conjunto de la sociedad. Incluso hay quien habla que ha de estar, obviamente, al margen justamente de... O sea, en otra posición para abandonar su ubicación clásica. No soluciona los problemas de las desigualdades sociales, del paro, ni siquiera ha mejorado al periodismo, no ha fortalecido al periodismo. En este momento asistimos a una cierta debilidad de la profesión
en todos los aspectos, o incluso a la propia democracia. Y piensen en España o en cualquier otro país occidental, las tecnologías, pese al recorrido tan largo, y digo ya largo que tienen, aunque bueno, hablamos de nuevas tecnologías desde los años 80 aproximadamente del siglo XX, aunque el desarrollo habría que entenderlo de otra manera, como una secuencia lineal más larga, pero en cualquier caso hay un recorrido que no ha permitido la consolidación tampoco de la democracia, que permite precisamente el desarrollo de estas tecnologías y, sobre todo, el desarrollo de las oportunidades que brindan esas tecnologías, como, por ejemplo, la participación social. Bien, son ideas para el debate en cualquier caso. Yo creo que a veces solemos caer en un cierto nominalismo que esconde los verdaderos problemas. El poder, desde mi punto de vista, está en otros escenarios y se resguarda en ellos desde donde se ejerce implacable cuando se ponen en riesgo los grandes privilegios de las clases dirigentes. Por supuesto, no se puede negar lo que es obvio. Las TIC, como acabo de señalar, han producido grandes beneficios sociales, económicos y empresariales, y su uso generalizado permite aumentar las cuotas de participación y de expresión en las sociedades avanzadas, que antes eran simplemente imposibles porque las tecnologías no permitían ningún grado de interacción o de interactividad. Es verdad que la interactividad entre los usuarios y con los emisores de contenidos y de servicios abren un mundo de posibilidades muy grande, al igual que la máquina de vapor abrió un escenario inimaginable en los transportes y en la industria a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Todo eso es cierto. Sin embargo, el descubrimiento de la máquina de vapor, como el descubrimiento de la cantidad, y podíamos enumerar, de las numerosas herramientas, de las numerosas tecnologías que se pusieron en práctica a partir de la revolución industrial, evidentemente que ha mejorado las condiciones de vida de la población. No voy a detenerme, evidentemente, en las consecuencias que aquello tuvo, pero es interesante hacer un repaso, aunque sea mental, de toda esa evolución, pero en ningún caso lo que es los grandes problemas de la sociedad en lo que se refiere, como ya he dicho antes, a las desigualdades sociales, a las brechas sociales, al paro, a la pobreza, ni siquiera con la aparición de estas tecnologías del siglo XIX se solucionaron, por razones, por tanto, que son de otra naturaleza. Siempre son de otra naturaleza. El profesor José López hace un momento decía en su intervención que había que saber intervenir y actuar en el ámbito de la sociedad digital. Es cierto, sin duda. Pongo énfasis precisamente en la palabra saber, es decir, es necesario que tengamos claro cuáles son las características de esa sociedad de red, cuáles son las cualidades de esas tecnologías para poder implementarlas adecuadamente, y no tenemos que tener ningún miedo intelectual siquiera a poner en entredicho muchas de las afirmaciones y de las aseveraciones que se hacen en torno a ellas, porque considero que justamente estamos en una etapa de una cierta euforia tecnológica todavía, sin ser conscientes también que seguimos estando en una gran transición tecnológica que todavía no nos ha mostrado las numerosas posibilidades que la tecnología propiamente dicha puede mostrarnos. Los nuevos usos del tiempo, moldeados por la incorporación de las tecnologías móviles, también determinan nuevos hábitos de consumo y nuevas rutinas. Las TIC permiten hacer más cosas en menos tiempo, pero hacer más cosas no significa hacerlas mejor. Del mismo modo, las TIC permiten el acceso a un mundo casi ilimitado de contenidos de toda naturaleza, incluso informativos, pero tener más facilidad de acceso a la información no significa estar mejor informado ni, por supuesto, mejor formado. Todo eso tiene que ver con otras claves diferentes que no podemos eludir. Dicho esto, deseo añadir, además, que la comunicación, en general, como cualquier otro ámbito de la existencia, ha estado ligada históricamente al tiempo y al espacio. Desde sus orígenes,
el periodismo ha estado vinculado al entorno y ha estado sometido a la temporalidad que venía condicionada por las tecnologías de impresión, por la difusión, por los transportes, por las redes viarias que condicionaban evidentemente la distribución. En la medida en que las tecnologías de la comunicación multiplicaban la producción de los mensajes, mejoraba la difusión y se incrementaba la distribución. Se transformaba igualmente la relación de los usuarios con los productos informativos. Pero no era nunca la tecnología el único factor, sino que para su desarrollo debían converger otros factores sociales, económicos, políticos, culturales y educativos, y todos ellos han tenido que ver siempre con el modelo de organización social y política. Fíjense, por ejemplo, la consolidación del Estado moderno en los siglos XVI y XVII tuvo que ver inicialmente con la centralización del poder, y ello con la construcción de las redes viarias centralizadas en todo el territorio, y ello es lo que facilitó el desarrollo de los transportes con la apertura de nuevos caminos y ello es lo que trajo, en definitiva, el nacimiento del periodismo regular en ese siglo XVII. Por lo tanto, hay una serie de factores concatenantes que evidentemente expliquen y han de explicar de manera integral todo aquello que interviene en lo que es la comprensión de la sociedad digital. Además, la relación entre tecnología y comunicación no es siempre determinante. También quiero señalar este aspecto, porque hay periodismo sin tecnologías. Incluso ha habido supervivencia del periodismo manuscrito por la tardía implantación de la imprenta en muchos sitios, precisamente en Canarias. O el caso, por ejemplo, de los periodistas liberianos durante la dictadura de Charles Taylor en los años 90, que se situaban en las calles de Monrovia con una pizarra en la que escribían con tizas las novedades del día y cada vez que le daban la vuelta a la pizarra lo que estaban es sacando una nueva edición a la calle. Esto es una manera de cómo la tecnología no está necesariamente ligada a la transformación, a la transmisión de determinados contenidos, sino que son otros los factores que hay que tener en cuenta, además, evidentemente, de los propiamente tecnológicos. La relación de la comunicación con el tiempo y el espacio se puede establecer conjuntamente o por separado en relación al uso del tiempo y a la percepción y al sentido del espacio. La ruptura con las ataduras del espacio provocadas por las tecnologías digitales han modificado sin duda la relación de los usuarios con el entorno, procurando medios que no son estrictamente locales, que algunos denominan locales, pero a mi entender no han acabado de hacer desaparecer todavía los lazos identitarios de los territorios tal como se preveía. Los hábitos relacionados con los usos de la comunicación sí se han alterado a través de la intensificación de un uso cada vez más individualizado y a través también de la inmediatez de las nuevas tecnologías que permiten un conocimiento casi instantáneo de los hechos y acontecimientos y una información permanentemente actualizada. La velocidad de la información en la actualidad incluso nos debe hacer recordar las propias teorías de Einstein tan en boga actualmente con el descubrimiento justamente de las ondas gravitatorias, pero no voy a entrar en ese asunto que tiene que ver con la ubicación en el tiempo y en el espacio de los sucesos físicos. El tiempo y el espacio son, por tanto, las dos grandes dimensiones en las que hay que entender al hombre, quien a través de la comunicación y de las tecnologías de la comunicación interactúan con ellas e incluso modifican esa relación. La geografía y la historia, el espacio y el tiempo como variables también imprescindibles a su vez para el estudio de la comunicación. A través de esta relación, evidentemente, llegamos a las dos nociones principales de esta presentación, que son culturales y en las que vamos a seguir deteniéndonos algo más en nuestra exposición, el uso del tiempo y el territorio. Desde nuestro punto de vista y de acuerdo con Norbert Elias, espacio y tiempo no son magnitudes separables. Solo a los efectos de esta exposición voy a desgranarlas de manera separada. Son diversos los autores que han abordado la cuestión del tiempo en la sociedad digital, ya sea de una manera
más o menos explícita o referencial. El citado Norbert Elias, Manuel Castell, el Héctor Schmuckler, Armand Matelar, Judith Wachmann, entre otros. Para el arquitecto catalán, y digo lo de arquitecto porque la profesión condiciona siempre la aproximación al objeto de estudio. Si hubiera dicho sociólogo, si yo hubiera dicho filósofo, evidentemente eso marca el enfoque, evidentemente. Para el arquitecto, podía no haber dicho catalán, pero he dicho arquitecto catalán. Me interesaba más lo de la profesión que la procedencia. Marc Chalamans, el nuevo orden informacional, dice él textualmente, está estructurando nuestra sociedad de forma permanente y ubicua a través de tecnologías de código abierto que modifica la noción que tenemos de espacio y tiempo, donde la materialidad de la sociedad industrial se está transformando para convertirse en una digitalización que no entiende de límites. Bien, esto, evidentemente, está precisamente también en la obra de Manuel Castell, porque aquí el gran teórico sobre estas cuestiones que tienen que ver con el tiempo, quien le dedica más tiempo, más espacio, es Manuel Castell, a quien sigue este autor citado, al introducir nuevos conceptos de espacio y de tiempo. El espacio-flujo y el tiempo atemporal, dice Castell. El espacio-flujo y el tiempo atemporal. El espacio-flujo, según este autor, ya no está vinculado a un lugar concreto y es la forma espacial que adquiere la sociedad de red mediante sus prácticas sociales compartidas. O sea que el espacio desligado del espacio natural, del espacio físico, es otro espacio donde están esas prácticas sociales compartidas, según Castell. El tiempo atemporal aparece desvinculado, por tanto, de lugar alguno y no se asimila tampoco a un momento dado, sino a un proceso. Eso es lo que señalan estos autores. Un tiempo atemporal que se une a otros tiempos diferentes, el tiempo académico, por ejemplo, el tiempo biológico. Tiempos, en definitiva, múltiples que se desarrollan simultáneamente y que comparten una misma temporalidad. No son palabras mías, son extraídas de estos autores. Es la mezcla de tiempos para crear un universo eterno, no autoexpansivo, sino autosostenido, no cíclico, sino aleatorio, no recurrente, sino incurrente. Bien, esta es una perspectiva, obviamente. Para el profesor, digo argentino, en este caso, Óscar Álamo, que valora el papel transformador de las tecnologías digitales en la percepción del tiempo, al distinguir entre el tiempo real y el tiempo online, que configura, según él, pues, nuevas percepciones en relación con una cotidianidad instantánea. Y al mismo tiempo abre la posibilidad de nuevas territorialidades relacionadas con la deslocalización o translocalización. Claro, esta es una de las características esenciales que plantea la globalización, ya que pretende desprenderse de las dimensiones espacio y tiempo tradicionales. Sin embargo, me voy a detener solamente en algunos aspectos que este autor señala. Esto es lo que se produce en el plano teórico. La centralidad que intencionalmente ocupa la comunicación digital en diversas áreas de la actividad social, económica y política se convierte en marginalidad para aquellos que no disponen o que ven fuertemente condicionado el acceso a esta tecnología. Según este autor, esta disparidad amplía aún más la desigualdad en la apropiación de conocimiento y opera en términos de exclusión a partir de una interacción compleja que evidencia una divisoria creciente entre las promesas de la sociedad de la información y la realidad. Es decir, el planteamiento de este autor es absolutamente crítico. Existen estas formas de entender el tiempo y el espacio, pero
dibujan un panorama que lo que hacen es abrir una brecha digital, una brecha importante entre las promesas de esa sociedad de la información, dice él, y la realidad misma. Otro autor, en un trabajo muy reciente, Emilio Ferreiro, intenta poner orden en la transformación de la noción de tiempo en la sociedad del conocimiento. Para ello acude a una serie de autores, aunque de nuevo Manuel Castell, en la obra La era de la información por todos conocida, se convierte en el principal referente, pese a que ya han transcurrido 15 años, cuando este último autor al que yo cito, cita a Manuel Castell. La obra de Castell es de 2001, el trabajo que citó es del año 2015, ¿no? Las TIC han venido a transformar el tiempo en muchas formas, sobre todo gracias a la inmediatez que aquellas procuran. Una inmediatez temporal sin precedentes en los acontecimientos sociales y las expresiones culturales, que, dice Castells, ha traído la democratización, y yo pongo esto entre comillas, gracias de la comunicación, gracias a las tecnologías. Si nos quedamos en la superficie del hecho, evidentemente se ha producido la democratización de la comunicación. Si nos colocamos en esa situación en la que observamos y describimos una realidad, coincido plenamente con Castell. No coincido de ninguna manera con él en la medida en que su análisis se queda en la superficie sin entender, como estos otros autores alternativos que yo he citado, que detrás de eso subyacen otros temas y otras desigualdades. Bien. Fíjense, por ejemplo, hace un momento, además, esta mañana lo comentaba con uno de los colegas que van a intervenir, las últimas encuestas del INE sobre el empleo del tiempo destacan entre sus principales resultados que aumenta el tiempo dedicado a la informática respecto a años anteriores, evidentemente, estoy refiriéndome a las últimas, mientras que disminuye el tiempo empleado en la vida social y en la diversión. Es decir, este resultado, que lo dice, son datos del INE, al menos es controvertido, porque nos está situando ante dos realidades paralelas y no necesariamente convergentes, aunque podamos ver también que hay otros ejemplos de diferente tipo donde podemos ver y entender que evidentemente el uso de esas redes sociales puede implicar una mayor o puede tener una mayor implicación del ciudadano, del usuario en la realidad social. Léanse el tema de los movimientos sociales ocurridos en los últimos años. Las estadísticas me dicen esto, la realidad parece que muestra otra cosa. Yo simplemente digo que aquí hay una controversia porque, por un lado, hay quienes dicen que hay una menor implicación en actividades que tienen que ver con la vida social de esos usuarios y, por otro, hay autores que consideran que el tiempo dedicado al uso de redes sociales consolida e incluso potencia las redes sociales fuera del ciberespacio. Yo no me atrevo a cuantificar este hecho, simplemente a poner de relieve que hay una controversia también en este sentido. Voy a pasar al segundo de los puntos al que yo quería hacer mención. He hablado del tiempo, voy a hablar del territorio, es decir, tiempo y el espacio. A finales del pasado siglo, el sociólogo mexicano Gilberto Jiménez llamaba la atención sobre las transformaciones que la modernización estaba suponiendo sobre el territorio y se preguntaba, ¿adiós al territorio? Parecía que había un cierto consenso en la afirmación de que la cultura de masa, la revolución de los medios de comunicación y de transporte, la movilidad territorial y las migraciones habían terminado por cancelar el apego al terruño, el localismo y el sentimiento regional. Para la cultura posmoderna, esta será la cultura desterritorializada y desespacializada. Señala este autor
que en el mundo moderno el territorio ya no es un dato, es decir, no es un espacio concreto situado en un mapa preexistente, sino que es ya un producto, es decir, el resultado de una fabricación basada en criterios muy diversos, geográfico, económico, político-administrativo, histórico-cultural. O sea, esta alusión que hago al territorio para explicar el concepto de espacio, que no es solamente la ubicuidad en un lugar concreto, sino que tiene una noción cultural, que es lo que interesa desde mi punto de vista en estas jornadas, el territorio como espacio cultural más que como espacio físico, porque el territorio existe no porque sea espacio físico, sino porque es un espacio cultural, y que el territorio además puede ser considerado en diferentes escalas, desde lo local a lo nacional, a lo supranacional, pasando por escalas intermedias. No entender, por tanto, el territorio como algo que está predefinido y territorio identificado con el pueblo X, la ciudad X, la región X, la comunidad autónoma, el país, el Estado, etcétera, etcétera. Lo que sí hemos de entender es que el territorio, por múltiples razones, constituye un espacio de inscripción de la cultura, porque ya no existen territorios vírgenes o plenamente naturales, sino territorios tatuados por la historia, por la cultura y por el trabajo humano. La historia como transcurso del tiempo y la geografía como espacio condicionan, por tanto, el espacio de la comunicación, el momento y el lugar en que éste se produce, así como las relaciones entre comunicación y territorio. Y lo hacen en un doble sentido. De una parte, en lo que se refiere a la configuración del sistema de medios, a partir, por ejemplo, de los polos urbanos que favorecen su aparición y desarrollo, y de otro, porque la propia noción de territorio tiene que ver con la concepción del espacio y del tiempo que propician los medios, porque los medios, y también, ¿por qué no?, en los medios actuales, todos los medios, como constructores del territorio y de la dinámica territorial, de la dinámica comunicativa de los territorios. El territorio se percibe en la medida en que es un espacio físico, pero es también un espacio que se vive en la medida en que es un espacio cultural. Fíjense, hay espacios, si yo hablo de territorio y digo, bueno, un territorio, por ejemplo, que está marcado por la comunicación y por otros factores, puede ser Andalucía, o Galicia, pero también puede serlo, por ejemplo, el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es un territorio definido. El estrecho, incluso el mar, quiero decir, no solamente la tierra, sino el mar, es un espacio de convivencia y un espacio donde hay flujos permanentes de intercambio, como cualquier otra zona fronteriza. Aquí, en Galicia respecto de Portugal, en Francia en España respecto de Francia, hay muchos otros territorios que van más allá de lo puramente espacial y que están condicionados por factores culturales y, sobre todo, comunicativos. Para un autor francés, para Pierre Missot, los factores que contribuyen a configurar la región, decía él, son el suelo, la memoria y el proyecto. El suelo, la memoria y el proyecto. En los tres, la comunicación juega un papel fundamental. La comunicación como estructura y sistema de medios sobre el espacio, el suelo. La historia de la comunicación como factor de la cultura y de la construcción de la memoria. Y la comunicación y la información como medios de representación simbólica del pasado, del presente y del futuro, el proyecto. La representación del pasado o del futuro, yo diré, son tan importantes en la construcción del territorio como el tratamiento que del presente hacen los medios. Este tema es también importante, lo saco a colación porque hay autores que consideran que en la sociedad digital lo único que interesa es el presente, incluso para el debate y la reflexión, lo que es anterior no interesa en la argumentación, ni siquiera lo que es posterior. Es decir, frente a ello,
sabemos a ciencia cierta que en la construcción de ese territorio se producen esas interacciones fundamentalmente comunicativas. ¿Viene el espacio-flujo, pregunto, del que habla Castell a transformar esta idea del territorio? Es decir, a desterritorializar el territorio. ¿O por el contrario, viene a apoyar la tesis que acabo de mantener de que la comunicación es un factor del territorio? O quizás sea la desterritorialización la nueva característica del territorio e Internet el territorio de territorios. No sé, lo dejo ahí como idea. En mi opinión, aún es pronto para evaluar las consecuencias de este tipo de transformación. Por el momento, sí quiero señalar que el reforzamiento de las identidades nacionales en la España actual, en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco, tiene mucho que ver con las tecnologías y, por tanto, además de otros factores, como ya he venido mencionando, de índole política y económica. No se desterritorializa el territorio en estos casos, al menos no se está produciendo de manera concreta en las circunstancias actuales. A mi entender, estas TIC y estas redes sociales han favorecido la cohesión de la identidad plurinacional del Estado pese a las controversias políticas actualmente existentes y pese a la globalización cultural que no ha servido para diluir y hacer desaparecer esos sentimientos, sino para reforzarlos. Por tanto, observo también una cierta controversia, incluso contradicción, entre las aportaciones de los teóricos y lo que se puede ver en ejemplos concretos. Esto nos llevaría a seguir cuestionándonos algunos temas que siguen sin estar del todo claros en la sociedad actual. ¿Desde dónde se ejerce, por tanto, el liderazgo de la opinión pública? ¿Desde las redes? ¿Desde los grandes conglomerados mediáticos? Lo cierto es que las redes se fragmentan también en intereses particulares y sectoriales. En definitiva, y voy concluyendo, la cuestión ya no está en saber si estamos ante dos planos, el plano real y el plano online, que discurren de manera convergente o paralela, que se refuerzan o que se contrarrestan, como señalan incluso las estadísticas del INE mencionadas, sino que estamos ante una realidad única, que puede ser bifaz o poliédrica, que hemos de desarrollar integral y coherentemente en nuestras vidas, pero que desde mi punto de vista necesita una revisión absoluta, más enfoques críticos y menos complacientes. En fin, nada más. Hasta aquí mi propuesta de reflexión para esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por tu estimulante aportación. Y abrimos ahora un turno de preguntas para todas aquellas personas que quieran aportar su opinión o preguntar a nuestro invitado de ahora. No hace falta que se acumulen a preguntar, hay sitio para todos. Sí, adelante, muchas gracias. Vale, sí que necesitamos un... Gracias, muchas gracias. En su exposición habla sobre el modelo tecnológico actual y lo critica. Me gustaría que detallase más qué propone, cuál es el uso de la tecnología que usted considera. Gracias. Gracias. Bien, lo que yo he señalado, sí he dicho que hay, vamos a ver, he dicho que el uso de la tecnología debe hacerse de una manera mucho más crítica. Yo no voy a dar ninguna receta porque no las tengo, ni evidentemente he venido a dar receta pero sí me parece que la implementación, la incorporación de las tecnologías en las distintas actividades de la vida social, política y económica
debe ir acompañada con políticas de incorporación de esas tecnologías y, sobre todo, con programas de alfabetización, con programas educativos que realmente hagan un uso crítico, o sea, permitan hacer un uso crítico a los usuarios de esas tecnologías. A eso me estoy refiriendo fundamentalmente. Yo, de ninguna manera, he dicho que no soy tecnocéntrico, pero no soy tecnófobo. De ninguna manera, de ninguna forma. Yo no puedo negar lo que es obvio en la sociedad actual. Es decir, hay un desarrollo tecnológico X, como lo ha habido históricamente, que ha habido un desarrollo histórico en distintas tecnologías, no solamente industriales, sino también de la comunicación. El teléfono también fue en su momento, el telégrafo, una introducción tecnológica que modificó los hábitos no solamente de los que serían más tarde los profesionales de la información, y no solamente ad hoc, no solamente para las tecnologías, sino unas políticas educativas que permitan un uso libre y crítico de las mismas. Y no condicionados por determinados estereotipos. Para mí, lo que hay es precisamente mucho estereotipo en torno a la bondad de las tecnologías. Las tecnologías son lo que son, tecnologías. Depende de quién las usa, ¿no? Y cómo se usan, ¿no? Pero vamos, esto es antiguo. Es decir, es antiguo esta afirmación. Quiero decir, esto no es novedoso. Y lo que pasa es que transcurren los años y los problemas siguen siendo los mismos, es lo que yo creo. No sé si respondo a tu pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, ahí hay una. Muchas gracias. Quería preguntar, por un lado, el tema ha hablado sobre el tema de la situación del periodismo que está en un momento bastante débil y lo ha dicho así muy por encima y me gustaría que explicase un poco más el papel de las tecnologías en el periodismo a día de hoy, cómo va a evolucionar eso y, bueno, la situación, cómo está el periodismo a día de hoy. Gracias. Hay una característica de las tecnologías, no lo digo yo, lo dice Manuel Castel, a quien yo he citado ya en varias ocasiones, que habla de que una de las características de las tecnologías digitales es la compresión y es la multitarea. Es decir, precisamente que una tecnología te permite pues abordar varias tareas al mismo tiempo o hacer muchas en poco tiempo, en fin. Esto ha llegado al ámbito de las empresas periodísticas con la aparición de el periodista multiservicio, multitarea, que lo tiene que hacer de todo, acabando muchas veces con la especialización en el ámbito profesional. Y evidentemente yo sé que hay teóricos que consideran que esto tiene que ser así porque es la lógica de los tiempos. Es decir, está en la tecnología y tiene que haber una transformación de la profesión en ese sentido. Yo considero todo lo contrario. Yo creo que esto ha sido aprovechado por las empresas justamente de comunicación para expulsar gente a la calle y para precarizar el empleo. Entonces, lo que no quiere decir que esas tecnologías no permitan, evidentemente, un trabajo más eficaz y operativo. Lo que pasa que siempre y cuando se hubieran mantenido las mismas cotas de empleo,
porque ha primado el beneficio empresarial frente a la función social que las empresas de periodismo, en este caso, deben de tener. Esa es mi opinión particular al respecto. Entonces, esto ha generado una precariedad laboral, porque la precariedad laboral en el mundo del periodismo no está determinada solamente por la crisis económica, eso es una falacia. Es decir, la crisis económica no ha favorecido la crisis del periodismo. Ha sido un factor más a tener en cuenta porque la crisis económica ha perjudicado a numerosas empresas. El problema tiene que ver con otras cosas, es decir, de cómo la reconversión tecnológica que se ha producido y que además tenía que producirse, se ha hecho a costa de los profesionales y se ha hecho a costa de la calidad del trabajo periodístico, desapareciendo incluso muchas funciones tradicionales. Es sin duda, en general, la calidad del periodismo actual, desde mi punto de vista, es regular, cuando no mala, con honrosísimas excepciones, qué duda cabe. Entonces, a eso me estaba refiriendo. Siguen perviviendo los grandes problemas de la profesión. El problema del acceso a la profesión sigue siendo, que debiera ser a partir de las titulaciones, sigue siendo un gran problema porque hay muchas empresas e instituciones públicas que siguen contratando para funciones de carácter informativo y periodístico a profesionales que no proceden del ámbito universitario del periodismo, es decir, precariedad laboral, intrusismo, que son temas que parecía que ya habían ido desapareciendo, realmente se siguen manteniendo en las circunstancias actuales. Yo observo, sin embargo, un cierto repunte en lo que se refiere exclusivamente al tema de la credibilidad, porque ese es otro tema, la credibilidad del periodismo, que yo creo, desde mi punto de vista, que también ha atravesado por momentos muy difíciles en los últimos años y ahora parece que repunta respecto de en la situación actual al destape de todos los casos de corrupción que se están produciendo en este momento en el país y al posicionamiento cada vez más claro de los medios de comunicación españoles, en este caso en defensa justamente de una sociedad mucho más transparente y nada corrupta. Entonces, ¿qué considero, por tanto, en respuesta a lo que tú dices? Yo no me he extendido ahí porque no era el tema. Yo no he hablado, evidentemente, de la profesión periodística, tengo mi opinión clara al respecto y además así la he defendido siempre desde el punto de vista institucional en muchos foros. Es decir, creo que esas tecnologías que tienen que estar al servicio justamente de la calidad del periodismo, pero también al servicio de la comodidad del trabajo periodístico, al servicio de la apertura de nuevos nichos de empleo y de mercado que existen, pero en el ámbito estrictamente del periodismo, en un sentido clásico. No confundo periodista con comunicador, de ninguna manera, en el sentido estricto, clásico del periodismo que yo sigo defendiendo, a diferencia de otros perfiles profesionales que también tienen su espacio, obviamente, se están produciendo ese tipo de situaciones, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Usted comentaba anteriormente que el periodismo no salió fortalecido, o sea, ni mucho menos por las nuevas tecnologías. Yo, sin embargo, opino lo contrario. Yo creo que sí ha salido favorecido, ha salido fortalecido, más que nada por lo que comentaba usted, que hay un mayor acceso a la información. Es cierto que hay que poner en cuestión esa información, está claro, pero yo creo que tenemos más oportunidades para ponerla en cuestión porque se pueden contrastar mejor las fuentes, porque hay una mayor información. Bien, las cosas que usted acaba de comentar, estoy totalmente de acuerdo con ellas. Quiero decir, esas posibilidades que hablan las tecnologías, yo he dicho en ningún momento que que considero que eso no sea así, por supuesto. Simplemente que en las circunstancias actuales eso no ha revertido, al menos en la actividad periodística como actividad institucional de la sociedad. Es decir, que usted en particular tenga más posibilidades de acceso, de contrastar fuentes y tal, que el periodista en particular pueda tenerlas, no implica que no lo haga, en el caso del periodista, en condiciones de precariedad laboral y en condiciones, digamos, de un ejercicio casi, entre comillas, paupérrimo de la profesión. Es decir, abre posibilidades y a mí lo que creo que hay que poner de relieve es que hay contradicciones y que no nos podemos quedar exclusivamente en el hecho de considerar que se abren expectativas, que se abren perspectivas. Sin duda, yo lo comparto.
sino que veamos si eso realmente implementado profesionalmente, socialmente, repercute en positivo en este caso en el periodismo como función social, como actividad institucionalizada. Son dos cosas desde mi punto de vista distintas. Pero yo me refiero, es decir, el periodismo yo creo que ahora más que nunca se comunica mejor, es decir, se comunica mejor que antes, porque hay más posibilidades de comunicación. Por lo tanto, no entiendo eso de que el periodismo no ha salido fortalecido con las nuevas tecnologías. Yo creo que es una oportunidad tremenda para comunicar. Yo creo que toda crisis, evidentemente, es una oportunidad. Creo que hay más oportunidades para comunicar. Yo no he dicho comunicar, decía, estaba hablando de informar. Hablo de periodismo. El periodismo es comunicación, pero sobre todo dentro de la comunicación es información. Hay más posibilidades, pero hágame usted un análisis, por tanto, de la situación actual del periodismo en España y dígame si el periodismo en español en este momento, inclusive desde el punto de vista empresarial o desde otros puntos de vista, ha aprovechado absolutamente todas esas potencialidades que realmente tiene y esas no las discuto. Yo no voy a decir que no a eso porque resulta obvio, ¿no? Gracias. Sí, hai unha pregunta aquí no lado esquerdo. Moitas gracias. No han consolidado la democracia, las TIC. Me gustaría que esa negación tuviese pues alguna explicación, porque claro, yo esa negación la puedo interpretar de distintas maneras. Puede interpretarse como que no se ha todavía conseguido esa consolidación, que se esperaba esa consolidación, que se le atribuye un gran valor que todavía no se ha alcanzado. Entonces, me gustaría que de alguna manera usted matizase esa manifestación. Muchas gracias. Sí, yo se la matizo sin problema alguno. Yo estoy en la última de las apreciaciones que usted acaba de decir, que se le atribuye una función que no ha cumplido, desde mi punto de vista, todavía. No lo sé. No, yo no lo sé. Yo, desde luego, evito hacer prospectiva. No es mi función. Como mi función, digamos, por deformación profesional, yo analizo las cosas desde atrás hacia adelante y nunca desde el presente hacia el futuro. Por deformación profesional, por tanto, no soy la persona más capaz para responderle a eso. Pero le diré que en el actual estado de cosas, tal como evoluciona el mundo, me da la impresión de que no. Y por eso es una opinión, que yo no apoyo absolutamente nada. Creo que los grandes problemas que tiene el mundo van a impedir precisamente que, digamos, que se pueda planificar una acción de gobierno clara, precisa, desatendiendo otro tipo de imponderables que van a surgir para procurar eso. Yo sí que creo, y eso sí se lo he dicho, que se le atribuyen unas potencialidades a esas tecnologías que pueden permitir muchas cosas. Yo no sé si lo harán, pero evidentemente todo lo que es el acceso libre al sistema, el acceso que permite las tecnologías al sistema sanitario, por ejemplo, el acceso, como acabamos de decir, a la información, la proliferación de voces múltiples en la red, en fin, hay multitud de aspectos positivos, el pluralismo que se puede ver en las redes que evidentemente podrían servir para cohesionar la democracia. Yo le digo que esas tecnologías bien usadas y planificadas adecuadamente, evidentemente, pueden contribuir, pero al servicio de algo, de algún proyecto. Las tecnologías por sí mismas no indican nada. Yo lo único que le puedo decir es esto, que se le atribuyen a las tecnologías una serie de bondades que puestas, digamos, de relieve, podrían redundar en positivo en este último aspecto que está usted preguntando, que es el tema de la consolidación de la democracia, ¿no? Pero que la consolidación de la democracia tiene que ver con otras cuestiones, por ejemplo, con que no haya corrupción, ¿no? Penúltima pregunta. Ali, ¿hay alguien ahí atrás? Vale, gracias. Hola, buenos días. A raíz de algunas preguntas anteriores, me gustaría preguntarle qué opina usted del bien o mal llamado, bajo mi punto de vista, periodismo ciudadano, puesto que es algo que está muy en auge también debido a las nuevas formas de comunicar y a los nuevos medios. Y no lo sé, quiero saber si usted opina
si está situado en el espacio que le corresponde o si debería ocupar otro lugar. Gracias. Gracias. Vamos a ver, tengo también una opinión al respecto, evidentemente. Si por periodismo ciudadano hablamos de la sustitución del periodismo tradicional por parte de los ciudadanos convertidos en emisores, yo le diré que, dicho así, no estoy primero de acuerdo. Es decir, el periodismo, digamos, la capacidad que tiene el ciudadano de convertirse en emisor es indudable, ahí está. Llamar a eso periodismo es otra cosa. Es decir, que el periodismo aproveche eso como fuente de información, que lo aproveche todo ese caudal que puede llegar a las redacciones, me parece necesario e importante. Pero llamar a eso periodismo ciudadano, yo desde luego no lo llamaría. Quiero decir, para mí el periodismo debe ser ejercido exclusivamente por la función social que cumple, por profesionales de la información egresados de las facultades universitarias, fundamentalmente. La gestión de la información debe estar tutelada y tutelada por periodistas profesionales, y los ciudadanos, evidentemente, pueden contribuir a mejorar ese periodismo, pues en la medida en que esos profesionales del periodismo abren las puertas a los ciudadanos como emisores de contenidos. Si por periodismo ciudadano hablamos del periodismo del tercer sector, yo diría, bueno, que es otra cosa distinta. Es decir, que no sé desde qué perspectiva me habla. Es decir, el periodismo que se hace por profesionales, pero en otros de manera independiente, por organizaciones, asociaciones, colectivos, en ese sentido sí creo que es una forma de hacer periodismo. La actualidad. Gracias. Con respecto al tema escolar, ahí el gran problema está en las administraciones, ni siquiera está en los usuarios, ni siquiera está en la administración educativa. Es decir, yo, en mis décadas de docencia, he podido observar cómo determinadas consejerías en algunas comunidades autónomas, en particular en Andalucía, pero también en otros sitios, cuando hablaban de modernización escolar, de modernización educativa, se contentaban solamente con la incorporación de aulas de ordenadores en los centros. Es decir, que la única política de incorporación de las tecnologías a los centros era simplemente la instalación de ordenadores o el reparto de ordenadores en las aulas sin programas alternativos de alfabetización respecto de esas tecnologías y de alfabetización no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores, porque los profesores también necesitan también de un reciclaje y de una formación en ese sentido, es decir, cómo aprovechar esos recursos tecnológicos de la manera más eficaz en un programa educativo. Entonces, el gran problema del fracaso escolar ha sido que políticamente el sentido de la incorporación del ordenador al aula era exclusivamente poner los ordenadores
en el aula exclusivamente. Incluso si ustedes, yo no conozco la realidad gallega, pero si ustedes en este momento van a algunos institutos de secundaria en algunas provincias, se darán cuenta que todavía incluso ese parque informático y de ordenadores que se introdujo quizá a lo mejor hace 10 años o 15 años, sigue estando ahí, es decir, no han sido renovados y apenas ha tenido un uso, una explotación adecuada. Quiero decir que esto no es una generalidad, probablemente. Esto que se da, en efecto, que se da. Entonces, yo creo que el gran problema es justamente ese. Antes de la introducción de la informática en el aula, hubo un programa en España y con colectivos muy significativos en España, incluso en Galicia y en otros puntos de España, de lo que era, antes de la llegada del ordenador personal, la incorporación de la prensa en la escuela. Programa del Ministerio de Educación que luego se trasladó a las comunidades autónomas, aunque sin éxito alguno. Entonces, ¿por qué fracasa aquello? Pues por lo mismo que ha fracasado desde mi punto de vista esa política de inserción de la informática en el aula. No hay políticas de alfabetización paralelas. Claro, ustedes dirán, antes la tecnología, es decir, había necesidad de introducir ordenadores en las aulas. Ahora no, porque todo el mundo dispone de uno y además dispone de una terminal móvil, dispone, en fin, de herramientas que todos los estudiantes en casa. Precisamente eso se está produciendo, ese uso extensivo de las tecnologías se está produciendo sin que haya habido en el aula, en la educación obligatoria, una política educativa específica para, con excepciones que las habrá, para extender el uso adecuado y crítico de esas herramientas en el aprendizaje educativo. Que no basta con utilizarlo ni saber ni empezar a navegar como entretenimiento para mayores, que está muy bien en los centros Guadalinfo, al menos en Andalucía, sino que debe ser integrado de una manera distinta dentro de un programa educativo y además dentro de las materias específicas que se imparten en las aulas. Yo creo que las tecnologías no han redundado en ese beneficio porque, bueno, entre otras cosas, el fracaso escolar está ahí. En general, en España, en general, el fracaso escolar es una realidad. Y si las tecnologías están ahí y el fracaso escolar también se da, pues será por algo. Habrá que establecer las conexiones. Es lo que antes decíamos con el tema del periodismo. Evidentemente que las herramientas están ahí, las tecnologías permiten todo eso que el compañero decía, pero la debilidad del periodismo en España también es una realidad. Luego, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí hay algo que no cuadra. Es decir, no se ha producido la interconexión necesaria entre una cosa y otra. Por un lado está el discurso. Antes yo he hablado en mi intervención de la sacralización justamente del discurso tecnológico. Por un lado está el discurso y por otro lado está la realidad. Y lo que tenemos que hacer es que caminen juntas. No podemos decir en el discurso todas las bondades de la tecnología y, por otro lado, en la realidad que sigamos detectando problemas porque los seguimos detectando. Es decir, no es una obviedad eso también, ¿no? Muy bien, pues Juan Antonio, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias a todas a todos vostedes por las preguntas y por la su atención. Emplaceres para que en 5 minutos aproximadamente comece a seguinte sesión titulada Medios e linguaxes para comunicarse eficazmente na Internet das cousas a cargo do profesor Ramón Salaverría. Moitas grazas. Muchas gracias.